La verdad que nadie quiere contar. José ¿Qué es el Castellón? ¿Qué es el Castellón? Luis era lo que se llama un hombre de familia. Hombre de familia. Pese a tener más de 40 años, aún vivía con sus padres. Y su hermana era como él. ¿Especial? De hecho, según algunos rumores, muy apegada a él. ¿Cómo? Quizá demasiado. Han sido cambiados debido a cuestiones legales, dice. José Luis era retraído y no muy sociable. Ni él ni sus familiares eran muy dados a hablar con los vecinos de aquel barrio de Castellón, En en España. España. Barrio en el que los vecinos lo veían más que nada a él, quien era el que salía a hacer los mandados. Castellón. Ocasionalmente su hermana mayor, Pilar, le acompañaba. Me está De ella dando se miedo ya. sospechaba que padecía algún grado de retraso. Uy, no. Uy, no. Nunca se le había conocido pareja, ni siquiera amigos. Solo llevaba a su hermana a su lado. Pilar no podía negar su sangre, ya que las pocas veces que bajaba al pueblo era igual de indiferente al mundo y a todo lo que la rodeaba, tomando a José Luis del brazo y ocultando su cara en su hombro si recibía cualquier tipo de mirada. Mmm. Los 4 integrantes de aquella familia vivían en un edificio apartado de aquella localidad. Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo absolutamente malo, ¿no? Aquí va a pasar algo malo, gente. Me estoy asustando, ya yo ya. Se dice que la madre de José Luis y el padre cobraban una pensión con la cual vivían apretadamente todos en familia. Apretados pues vivían. José Luis solía cocinar para los 4. Llegaba con los productos del mercado y preparaba el cocido en una enorme olla para enfrentar el invierno. Se sabía, o se Uy, qué comentaba al rico. menos, que como buenos católicos bendecían la mesa antes de comer y, mientras comían, José Luis era el que hablaba más, contándole a sus padres y a su hermana los Ya. últimos chismes que traía del pueblo. Los chimes del pueblo, pe. Esto era lo que se sabía según los propios comentarios de José Luis en el pueblo. Esto y que sus padres siempre le recriminaban el no haberle dado nietos, Ajá. que Sí, deseaban con todas sus fuerzas uno antes de morir. un nieto. Todo era No, un un poco Guillermito. extraño, pero quizá no había de qué preocuparse. Un Guillermito, pero no, weón. Pero los vecinos de Castellón comenzaban a hacerlo. A los padres de José Luis ya no se les veía y tampoco a la hermana. A decir verdad, al mismísimo José Luis se le veía bajar cada vez menos y cuando lo hacía, aparecía sucio, desgarbado y con un penetrante olor corporal que despertaba muecas en los almacenes y carnicerías que Ah, visitaba. o sea, cuando no se bañan apesta a mierda, weón. ¿Están bien tus padres, José Luis? Están bien. Enfadados de que no les doy un nieto, pero más nada. Y la buena gente de Castellón pensaba, ¿estaría bien aquella familia? Algo mal ha pasado. ¿Necesitaría José Luis ayuda con sus padres ancianos? Pero no se atrevía a pedirla. Puta, ¿en qué va a acabar?
Lo que más les llamaba la atención eran los comentarios del almacenero, que decía que José Luis compraba algunos productos que parecían ser para bebés. Por ejemplo, pañales y aceites corporales. ¿Qué Algunos carajos? buscaban una explicación diciendo, bueno, será para sus padres. Pero el almacenero retrucaba, que no, que son pañales para críos. Un día, preocupados, los vecinos concurrieron en grupo a aquel edificio. Golpearon la puerta. ¿Y qué pasó? Cuando el rostro de José Luis apareció en el umbral, le acompañó un olor fétido que evidenciaba una intensa inmundicia. Mierda, ese olor sí lo he olido. Dijo que sus padres estaban bien, solo que estaban cansados y ancianos. Y su hermana, pues, también tenía su edad ya y sufría bastante de los huesos. Por lo cual, ya ninguno en la familia salía. ¿Ya? Olor a Pero cori, José dice. Luis les agradeció y, tras despedir a los vecinos, cerró aquella puerta, dejándolos a todos sorprendidos por la enorme suciedad que se podía ver en ¡Ay, el mi lugar cuarto! desde afuera no más. Pero lo que más les impactó fue que habían escuchado el llanto de un bebé desde las entrañas de aquel decaído lugar. El llanto de un En bebé, ese weón. punto fue que avisaron a las autoridades, creyendo que estaban ante un caso de abandono de personas adultas. Ya. Que quizá José Luis, Un a Guillermito. quien no atribuían ninguna mala intención, ya no se ocupaba de sus padres, ni de asearlos, ni de cuidarlos, simplemente porque él tampoco estaba muy bien de su cabeza. ¿Y la hermana? Bueno, la hermana era como él. También sospechaban que podía haber una criatura raptada por aquellos dos hermanos tan extraños. Fue así que la policía golpeó también aquella puerta para hablar con él. Ya. José Luis los atendió y les preguntó qué sucedía. ¿Qué chucha pasa? Dice. Le preguntaron si él y su familia se encontraban bien. A lo que dijo que sí. Fue allí que un guardia civil le advirtió que algunos en el pueblo sospechaban que no estaba cuidando bien de sus padres. Ajá. A lo que José Luis en respuesta se enfureció. ¿Cómo que no cuido a mis padres? Siempre les abrigo y les hago la comida todos los días y se las sirvo. Mi padre está muy débil. A veces le tengo que ayudar a comer. Concho su madre. Soy un buen hijo. Puede pasar y comprobarlo. Uy. Mirando hacia adentro, José Luis gritó: ¡Mamá! ¡Papá! Van a pasar unos guardias a ver si estáis bien. A ver si Y estáis tras bien. advertirle a su familia, José Luis hizo pasar a los gendarmes, Chucha. los cuales, ni bien entrar, descubrieron una escena para el recuerdo. Allí estaban, sentados en la mesa, sí, su padre y su madre. ¿Ya? Su hermana Pilar estaba un poco más alejada en una silla de tipo hamaca, moviéndose lentamente de la última vez que el propio José Luis la meció. Y sus padres, con un plato de comida cada uno, delante. ¿Ya? Solo que todos ellos no eran más que restos descompuestos de seres humanos en pleno proceso de esqueletización. ¿Qué? Su madre y su padre habían estado descomponiéndose en la vivienda durante años. Los restos de la familia de José Luis llevaban un largo tiempo sin ser enterrados ni tratados.
y el hombre había estado viviendo en el mismo lugar con ellos, ¡Qué mierda! rodeado por sus cuerpos. Cuerpo descomponiéndose, weón, qué asco. En cuanto a su hermana Pilar, si bien estaba rodeada de moscas e hinchada, parecía no tener más que un par de meses de fallecida. El color era violáceo y las larvas se movían en sus carnes putrefactas. Tenía uno de sus pechos fuera de su vestido. Con larvas, y, weón. acomodado a la fuerza contra ella, con sogas de forma brutal, lloraba un bebé absolutamente bañado en inmundicia. Mierda. Al parecer, José Luis mantenía relaciones impropias con su hermana Pilar y la había embarazado, tras lo cual ella ya no salió de aquella casa. Durante el parto mal atendido por José Luis, Pilar murió de una severa hemorragia, como establecieron después los forenses. Mierda. Pero el bebé, por alguna clase de milagro inoportuno, como si fuera un milagro enviado desde el infierno más que desde el cielo, había sobrevivido y sido criado durante meses por su padre y a la vez tío, José Luis, quien obligaba a la criatura, o intentaba al menos, a obligarla a que se alimentara de los pechos del cadáver de su madre. Mierda. Qué pendejo. Las autoridades no encontraron signos de violencia que indicaran que el hombre hubiera asesinado a su familia. La única violencia detectada fue la ejercida sobre el bebé para atarlo al cadáver de Pilar, su madre. Al preguntársele por el bebé, José Luis simplemente contestó: pues eso, querían un nieto. Se presume que sus familiares murieron por causas naturales o por enfermedades no especificadas. Pero el hombre nunca informó de sus muertes ni solicitó ayuda para ellos. En lugar de enfrentar la muerte de sus seres queridos, parece que José Luis se encerró junto a su hermana en un mundo propio, en el que los cadáveres eran una forma de negación de la muerte. Y así continuó viviendo en pareja con su hermana y a la sombra de los cadáveres de sus padres, hasta que Pilar quedó embarazada y murió durante el parto, pasando a formar parte del elenco cadavérico del lugar. Está cagado, macho. En aquella familia, los muertos no eran enterrados a medida que morían, sino mantenidos en su lugar, seguramente con la complicidad de los que se iban quedando vivos, en una especie de negación colectiva en la cual la muerte simplemente no era aceptada ni asumida. Está cagado, Después de mano. todo, eran una familia solitaria y solo se tenían los unos a los otros. José Luis Luján Carrión, mano. Cuando se llevaron a José Luis para internarle, se cuenta que lloraba al ver que también se llevaban los cuerpos de su hermana, de su padre y de su madre, angustiado y preguntando qué iban a hacer con ellos. Fue escalofriante escucharle gritar también: no separéis al niño de su madre, cuando la policía llevó en ambulancia a la criatura que José Luis venía alimentando y criando junto al cadáver descompuesto de su hermana. ¿Qué carajo, weón? El bebé terminaría muriendo poco tiempo después y sería enterrado junto al resto de la familia de aquel solitario y perturbado hombre de pueblo. Falleció el Guillermito, peón. Las autoridades sugirieron que el hombre había sufrido un profundo trastorno psicológico. José Luis no era un psicópata. Aparentemente no podía afrontar la muerte de sus familiares, por lo que recurrieron a un comportamiento de negación extrema, hasta que solo quedó José Luis para mantener la ilusión de vida en aquellos cuerpos descompuestos.
su madre, Posibles huevón. trastornos del estado de ánimo como depresión y el aislamiento social agravaron aún más la situación. Era el año 2015. El caso generó una gran conmoción en una zona rural de España, que quizá algunos reconocerán y a la cual hemos cambiado el nombre, pues leyes locales protegen la identidad de las personas. De Castellón a Castilla, Serape, ¿no? Pocos años después de su internación, José Luis también fallecería. A su manera, pudo finalmente volver a reunirse con aquellos familiares a quienes había amado y cuidado, incluso después de muertos. Mierda, mano. Está cagado ese huevón, mano.